Vida nueva. En el cambiante mundo de hoy, lleno de retos y desafíos, el hombre busca sabiduría y seguridad para construir su proyecto de vida. El Evangelio de Cristo siempre tiene respuestas luminosas y verdaderas frente a las grandes preguntas que hoy nos formulamos. Ante la soledad, el desamor, la crisis moral y espiritual, las enfermedades emocionales, el cambio de época, la destrucción de la familia. Te invitamos a tener una vida nueva para que encuentres una manera distinta de mirar tu existencia, tus relaciones, tu trabajo, tu propia historia. ¡Te esperamos! Hoy, de entrada, hagamos una afirmación. Todos somos seres relacionales, vivimos en relación continua los unos con los otros. Por excepción, vive una persona en la montaña, aislada de los demás como un verdadero ermitaño. En general somos todos seres en relación con los demás. Y en esta interrelación a veces se presentan dificultades, controversias, conflictos que nos hacen más difícil la convivencia con los demás. Esto es lo humano, esto es lo natural. Y voy a decir que muchos problemas de interrelación, muchos problemas interpersonales, son problemas no de fondo, sino de forma, problemas de mala comunicación. Y por esa mala comunicación, un problema de forma mal manejado, se vuelve un problema de fondo, A la raíz de muchos conflictos interpersonales hay un tema de mala comunicación. Es que yo dije esto, pero tú entendiste lo otro. Es que tú eres una persona prevenida conmigo. Es que yo siempre que hablo todo te parece que es una crítica. Es que yo ya no sé ni cómo hablar porque todo te fastidia de mí. Son reclamos comunes que nos hablan de esa dificultad para las relaciones interpersonales. Y hoy quisiera proponer un primer tema, y es que el ser humano, por ser complejo, no es un sistema simple, sino un conjunto de sistemas que nos hacen complejos. Hoy es muy común que haya crisis en la vida de las personas. Un primer nivel de crisis se da en ese plano personal. Y quisiera detenerme un poco en esto. A veces revivimos situaciones de la familia, de los años de formación, de los años de infancia, de adolescencia, y nos queda siempre como esa mal sabor, esa amargura. No fui lo suficientemente amado por mi padre, mi madre prefería más a mi hermana, yo siempre fui la persona cuestionable en la casa, el patito feo. Hay muchas situaciones que de pronto disparan, permítame la expresión, como una situación de inestabilidad en la vida personal, y esto se refleja necesariamente en la convivencia con los demás. También a veces el temperamento se va perfilando con el paso de los años y se va acentuando con ocasión de circunstancias puntuales, de situaciones dolorosas que nos llevan a nosotros a que ese temperamento áspero, ese temperamento asocial aparezca con el paso del tiempo y genere conflictos y digamos, pero si fulano de tal tenía un temperamento tan bonito, era tan alegre, ¿por qué se volvió una persona huraña, difícil, una persona de no fácil relación con los demás? Porque hay crisis personales. Un primer aspecto. En un segundo aspecto, y esto nos va a ayudar a comprender a los demás, las crisis económicas marcan definitivamente las relaciones con los cercanos. Si perdiste el empleo, si las deudas se acumulan, si la microempresa familiar no está vendiendo o vende muy poco, si tuviste que licenciar una persona que estaba trabajando contigo, que era de toda tu confianza, si perdiste tu propio empleo, si el salario que ahora tienes no es un salario justo, toda esta situación económica nos va a marcar. No somos ángeles que dejamos el trabajo
y la oficina en un lugar y en la casa vivimos otro modo de vida. No, más ahora en el tiempo del teletrabajo, el trabajo en casa. Esto nos lleva a que a veces haya cansancio por no diferenciar ambientes, a que miremos el peso de la vida de hogar unido al peso de la vida económica, de la vida de familia. Y esto lo tenemos que trabajar. Lo económico pesa mucho a la hora de nosotros reconocer dificultades, conflictos, hipersensibilidades, susceptibilidades máximas en las relaciones de familia, en las relaciones humanas. Pero hablamos de una tercera dimensión de las crisis que tenemos los seres humanos y que hay que mirarlas con paz, con madurez, sin escandalizarnos, sin extrañarnos demasiado. Y son las crisis emocionales. Hoy es muy común la depresión. Esto es un estado emocional con el que tenemos que aprender a convivir. Esta incertidumbre, esto genera ansiedad en las personas. Cuando máxime, en el caso, por ejemplo, de un padre, una madre de familia que es cabeza de hogar, tiene que luchar por sacar adelante sus hijos, sus colegios, la universidad, el tema de la salud, la cuota del carro que están pagando, del apartamento, de tantos gastos que hay. En lo humano, a veces entran muchas ansiedades en la vida de las personas. Eso nos hace dormir mal y uno sabe que un buen día empieza con una buena noche. Y si dormiste mal la noche anterior, tuviste un sueño difícil, pesado, al otro día estás de mal genio, estás rabioso, estás irascible, estás fastidiado por todo. El estrés se dispara, la ansiedad se dispara, la angustia se dispara. Entonces es parte de la vida. Yo te invito a que nosotros descubramos que la vida hay que manejarla de otra manera y que tenemos que tratar de manejar estas emociones, estas dificultades que hay hoy en día en las personas a nivel de la depresión, a nivel de la ansiedad, a nivel del estrés, a nivel de la angustia que manejamos los seres humanos cuando no tenemos control de todas las variables de nuestra vida. Pero avanzamos. Hablemos de un cuarto nivel de crisis en la vida y son las crisis propias de la edad. Los papás hablan con mucha frecuencia de la dificultad de la adolescencia de sus hijos. Y esto es una crisis por la edad. Un adolescente no quiere a nadie ni se quiere a sí mismo. Un adolescente hoy te ama, mañana te odia o esta tarde te odia. Es como una montaña rusa de emociones y es comprender la situación de un adolescente. Pero atención, no solamente hay crisis en la adolescencia de la vida, se habla de la crisis de los años 30, cuando pasó esa primera juventud, cuando tú te enfrentas a mirar como el primer balance de tu vida, cómo te paras frente a la vida laboralmente, cómo te paras frente a la vida económicamente, cómo te paras frente a la vida, cómo te sitúas frente a la vida afectiva y familiarmente. Eso hay crisis, se habla de la crisis de los 30. Otros hablan no solamente de crisis de la adolescencia o crisis de los 30, hablan de crisis de mitad de la vida. Por allá a los 45, cuando descubres que tu mujer no es tan bella, que le pasó ese encanto de mujer, cuando empiezas a mirar chicas muy jóvenes, cuando ya te dicen, oiga señor, y ya no te ven una persona tan joven. En el hombre es muy marcado y muy estudiado este fenómeno de la crisis de mitad de la vida, Pero ¿qué no decir, por ejemplo, de la crisis de la edad con ocasión de la pensión? Nos pensionamos, o de la jubilación,
Cuando toda la vida soñaste con pensionarte y luego tienes tanto tiempo libre y ya no tienes que cumplir un horario y ya no eres esa persona reconocida, valorada e importante en tu empresa. Y cuando estás todo el día con tu pareja y sientes que esa novedad se ha perdido y que por el contrario sientes desencanto de estar todo el día él con ella con él en la casa. Son crisis por la edad y por periodos puntuales de la vida, la adolescencia, los años 30, la mitad de la vida, la etapa de la pensión o de la jubilación. Son crisis por la edad. Pero son tan variadas. Hablamos de una crisis muy común hoy en día que son las crisis laborales. En un quinto momento, ¿por qué se da una crisis laboral? Porque el ambiente de trabajo está pesado, porque tú no te sientes bien donde trabajas. Hay envidias, hay celos, hay rivalidades, hay competencia, hay un mal ambiente de trabajo y eso genera una crisis personal por tu vida laboral. ¿Qué no decir cuando tienes un jefe que no te valora? Te lo cambiaron a ese jefe y el otro que siempre contaba contigo y te estimulaba en las reuniones, apenas te determina, por todo te critica, todo lo que habla es para cuestionar tu trabajo. ¿Qué no decir esa crisis que se genera cuando un jefe no sabe acompañar, no sabe estimular? ¿Qué no decir cuando ves que a otros le subieron su sueldo, la remuneración económica, y a ti te dejaron con la misma asignación monetaria? Y empiezas tú a pensar, pero si yo llevo más tiempo, si yo he trabajado más que esta persona, ¿por qué no me valoran? ¿Por qué no me promovieron? Y empiezas a decir, es que la otra persona es intrigante, la otra persona sabe querenciar a su jefe, decimos en Colombia, lamber, y yo no sirvo para eso, no tengo temperamento. Y empieza todo ese cuestionamiento que hace tediosa tu vida y llegas a la casa y entras en conflicto con tu pareja y no te comunicas con tus hijos y te encierras en tu cuarto y te pones a mirar la tele o a mirar tus redes sociales y te incomunicas con los demás. No juzgues duramente a esa persona, hay una crisis en su vida. Y es aprender a entender esa situación. Hay crisis en la vida. Pero avanzamos en nuestra reflexión y hablamos de las crisis conyugales, las crisis familiares. Cuando la novedad de la relación afectiva se perdió. Cuando se entra en un periodo de rutina, de monotonía. Y cuando tú sientes que la otra persona ya no despierta química, feeling en ti. Sientes que cualquier persona de la calle, no sé, es más interesante quedarte con tu amiga o con ese amigo, en el caso de ella, tomándote un café cappuccino, tomándote una cerveza, hablando de la vida, hablando de que mi pareja, mi esposa, mi esposo, es una persona muy egoísta, muy encerrada en sí misma, no me entiende, ya no tiene detalles conmigo. Entonces todo esto afecta la relación y se entra en esa pérdida de novedad, en esa rutina, en esa monotonía en la vida conyugal. Terminamos esta reflexión de los conflictos por crisis personales con una séptima y última dimensión de los conflictos humanos que se dan, lo enunciamos por factores externos. Y coloco el caso típico hoy, la angustia, el estrés, y nos está afectando emocionalmente.
nos está dañando nuestras relaciones interpersonales. Nos está haciendo mirar la vida con más susceptibilidad. Esto es una realidad. De todas estas 7 dimensiones que las enuncio, crisis personales 1, crisis económicas 2, crisis emocionales 3, crisis por la edad 4, crisis laborales y profesionales 5, crisis conyugales y familiares 6 y crisis por factores externos 7, concluyo de que de una crisis o se acaba una relación, el divorcio por ejemplo, que hoy la gente se está divorciando muy fácilmente, o atención, una crisis mal manejada lleva un divorcio, lleva a un conflicto permanente, o una crisis bien manejada lleva a fortalecer, a consolidar una relación conyugal, una relación de familia, una relación con los demás. Para esto, y cierro mi reflexión, se necesita madurez humana, madurez afectiva, pero sobre todo madurez espiritual, para llevar las dificultades propias de nuestras crisis, que no son culpa nuestra, pero las tenemos. Esta madurez humana, madurez afectiva, madurez espiritual implica paciencia. Esto no se va a resolver ya, pero se va a resolver, paciencia. En el tiempo está este conflicto permanente con tu hermana, con tu cónyuge, con tu compañero de trabajo se va a resolver, paciencia. Se necesita humildad. Estoy mal, necesito dejarme ayudar, necesito dejarme acompañar. Necesitamos humildad y sobre todo necesitamos gran confianza en Dios. Ilumíname, Señor, ayúdame, Señor, muéstrame el camino. Paciencia, humildad y gran confianza en Dios para superar tantas crisis personales que hacen dañinas nuestras relaciones interpersonales. Y permíteme que me despida de ti dándote la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el canal Padre Carlos Yepes encontrarás un espacio profundo y cercano para alimentar tu vida espiritual en medio del mundo de hoy. El Evangelio, explicado con claridad para llevar la palabra de Dios a tu vida diaria. La Santa Misa, centro de nuestra fe, vivida con recogimiento y sentido espiritual. Oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, para comenzar, sostener y entregar el día en manos de Dios. Reflexiones de vida que iluminan tus decisiones, fortalecen la esperanza y dan sentido a lo que estás viviendo. Testimonios de vida hoy, donde Dios sigue actuando en medio de realidades concretas. Actualidad católica, leída a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Un canal para orar, reflexionar, crecer en la fe y no perder de vista a Dios en medio de la realidad cotidiana. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes buscan esperanza. Camina con la Iglesia, vive el Evangelio y deja que Dios transforme tu corazón.